La rinitis alérgica en niños es una inflamación crónica de la mucosa nasal, provocada por alérgenos como el polen, los ácaros y la caspa de mascotas. Esto causa estornudos, congestión, picazón nasal y moco claro. Por su parte, la otitis es una inflamación o infección en el oído generalmente causada por bacterias o virus. El día de hoy en Cuidando mi Salud, rinitis y otitis en niños, prevención y complicaciones. Comenzamos. La rinitis y la otitis son padecimientos que atiende de manera frecuente el otorrinolaringólogo y que son muy comunes en los niños. La rinitis alérgica en niños es una inflamación crónica de la mucosa nasal, muy frecuente y a menudo subestimada, que afecta a 1 de cada 4 niños, causando estornudos, congestión, moco claro y picazón. Es una reacción alérgica a factores ambientales como ácaros del polvo, polen o caspa de mascotas, tratable con sprays nasales de esteroides y antihistamínicos. La otitis en niños es una inflamación del oído muy común, frecuentemente provocada por infecciones virales o bacterianas tras un resfriado, siendo más común en menores de 3 años debido a su anatomía. Los síntomas incluyen dolor de oído, llanto, fiebre, problemas para dormir y tironeo de orejas. El tratamiento suele incluir analgésicos para el dolor y antibióticos si es bacteriana. La rinitis y la otitis en niños están estrechamente relacionadas, ya que la inflamación nasal suele obstruir la trompa de Eustaquio, provocando acumulación de moco, dolor de oídos, hipoacusia y frecuentemente otitis media aguda o serosa. El tratamiento requiere controlar la alergia y realizar lavados nasales. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, como ya lo vio, con el tema del día de hoy, que es rinitis y otitis en niños, prevención y complicaciones. Vamos a aprender también como mamás qué es lo que debemos hacer, qué podemos hacer con nuestros niños si se presentan este tipo de enfermedades. Bueno, para ello nos acompaña el día de hoy la doctora Paulina Andrade Lozano, quien es profesora e investigadora de nuestra casa de estudios. Bienvenida, Pau. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y hablarnos de este tema. Pero antes de que entremos de lleno a las preguntas del programa, nos gustaría que nos platicaras un poco de lo que realizas dentro de la universidad y, bueno, de tu profesión también fuera de ella. Hola, Moni, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo aquí en la universidad, como bien lo dijiste, yo soy profesora investigadora, pertenezco al Departamento de Medicina del Centro de Ciencias de la Salud y bueno, yo aquí soy profesora de tiempo completo y carreras de medicina, enfermería y estomatología. Y mi profesión como otorrinolaringólogo justo soy especialista en enfermedades del oído, la nariz, la garganta y hay algunas otras cosillas por ahí. Muy bien, nos vas a platicar un poco. ¿Qué materias son las que das aquí en la universidad, Pau? Justo, doy otorrinolaringología para medicina, técnicas quirúrgicas para estomatología y patología quirúrgica para enfermería. Eso es lo que está programado para este semestre. Muy bien, pues vamos a seguir hablando contigo en un momentito más, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria de, bueno, ¿qué es la rinitis y la otitis?
es la rinitis? La rinitis, bueno, pues me da la impresión que al tener la terminación itis, pues es como inflamación o algo parecido y pues tendría que ser algo como relacionado como al tracto respiratorio y con un proceso inflamatorio. La rinitis es la inflamación de la mucosa nasal. La rinitis es una inflamación o infección pues en la nariz o en las fosas nasales. La rinitis es, según yo, la inflamación en una parte de la nariz. Bueno, la rinitis es una respuesta a un alérgeno, donde hay una inflamación y hay secreción de mucosa. ¿Y qué es la otitis? La otitis es una inflamación en una parte del oído. La otitis, también un proceso inflamatorio, pero ahora relacionado con el sistema auditivo, pues sí, todo lo que conlleva el sistema y el proceso inflamatorio. La otitis es una infección o inflamación en oído medio. La otitis es la inflamación en los oídos. La otitis es la inflamación del conducto del nervio auditivo. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cómo ves, doctora? ¿Cómo viste este sondeo? Si hay un poco de conocimiento de nuestros alumnos. Ahorita vamos a ahondar más en el tema, pero Claro. ¿cómo ves las respuestas? Me llamaron mucho la atención porque sí, o sea, vi que son alumnos del área de la salud, no necesariamente de medicina, pero sí tienen una idea, aunque creo que sí tienen una idea muy específica y los términos otitis y rinitis abarcan mucho más cosas. Sí, como que nos vamos a muy específico, Muy ¿no? específico, sí. Que es justo ahorita lo que vamos a platicar. Vamos a dividir ahora sí lo que es rinitis y otitis. Primero vamos a hablar de la rinitis. ¿Qué Vale. es la rinitis? La rinitis, por definición, es la inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Ok, eso es, hay muchísimas causas de rinitis, pero en sí, que tengamos inflamación de la mucosa es esta, le decimos a los pacientes, esta piel húmeda de adentro de la nariz, ¿no? Como si nos tocáramos los cachetes por dentro, eso es mucosa, ¿no? Ajá. Diferenciarlo del moco. Pero entonces, toda la piel por dentro, que se llama mucosa, dentro de las fosas nasales y nuestros senos paranasales, cuando se inflama, eso por definición es rinitis. Después le tenemos que poner un apellido. Si es alérgica, si es vasomotora, si es viral. Entonces, ¿qué fue lo que me causó la rinitis? Por eso siempre creemos que la rinitis es nada más alérgica, pero tiene muchas causas. Lo que pensamos. Justo la siguiente pregunta es esta, ¿cómo se clasifica la rinitis? Nos mencionabas algunas, ¿cuáles son? Justo las rinitis se van a clasificar en alérgicas y no alérgicas. ¿Ok? En las rinitis alérgicas, que creo que es la idea que tenemos todos, que la rinitis es rinitis alérgica, es justo como decían en el sondeo, es cuando tenemos algún alérgeno que entra por nuestra nariz y tenemos estornudos, moco, obstrucción nasal. Las no alérgicas pueden ser muy variadas, hay hasta 30 diferentes rinitis no alérgicas. La rinitis más común y mucho más común que la rinitis alérgica es la rinitis viral, es la gripa. ¿Okay? Un virus nos causa inflamación de las fosas nasales con síntomas de obstrucción nasal, moco, comezón, ¿no? Y fue un virus quien la causó. Entonces, una gripa, un resfriado común es una rinitis viral. Tenemos hormonales, tenemos vasomotoras, que son por cambios de temperatura. Tenemos rinitis relacionadas con los trabajos, por ejemplo, o sea, rinitis laborales. ¿Por el polvo o qué? Sí, por ejemplo, hay personas que llegan con rinitis, por ejemplo, personas que se dedican a la limpieza, que por estar en contacto con estas sustancias químicas que son muy volátiles, dígase cloro o cualquiera de estas cosas, al estar en contacto con ellas constantemente, se les irritan las fosas nasales y eso les causa síntomas de rinitis. No es que sean alérgicos al cloro, sino que el cloro y su poder irritativo, porque se evapora, digámoslo así, volatiliza, entonces entra a las fosas nasales. Y como lo están usando a grandes cantidades durante varios días a la semana, eso finalmente termina irritando y da rinitis, porque es inflamación. Claro, sí, por eso es importante siempre también estar en contacto con nuestro médico y que nos diga qué es lo que podemos padecer, porque efectivamente si nos decimos algo me causó alergia, ¿no? Sí. Y no siempre es así. Y bueno, de las causas de la rinitis, ahorita que hablabas de esta parte, que bueno, a veces pueden ser los químicos o con sustancias, ¿hay algunas otras causas que lo provoquen? Fíjate que las más comunes, dejando de lado la rinitis alérgica, las causas más comunes
más comunes, pero no que acuden al doctor y no necesariamente que nos Ok. demos cuenta que las tenemos, es la rinitis hormonal. La rinitis hormonal sucede, todos los síntomas que conocemos de rinitis, pero en pacientes con hiper o hipotiroidismo, ¿no? Hay pacientes que reportan rinitis al estar tomando anticonceptivos orales. Hay personas, mujeres, que refieren rinitis, entonces congestión y todo, en el primer trimestre de embarazo, justo por el aumento y el cambio de las Las hormonas. hormonas en su cuerpo, y eso agrega inflamación en sus fosas nasales. O también podemos, si somos muy irregulares en el ciclo menstrual, podemos nosotros identificar cómo nuestras fosas nasales se van congestionando en días que tenemos picos de algunas hormonas. Digo, estas ya son cosas que son hasta cierto punto fisiológicas, y eso significa que son normales a los cambios hormonales. Y otro que es también muy común, y creo que sí van más a la consulta, es la rinitis vasomotora, la rinitis por los cambios de temperatura. Ok, sí. Y ahorita con el calor, estamos caminando el calor, vamos al coche y el coche el le aire subimos al aire acondicionado Sí. y nos congestionamos. Esa es una reacción de nuestras fosas nasales, de la mucosa, que no necesariamente es inflamación, pero sí hay aumento del aporte sanguíneo en las fosas nasales, lo que hace que se hagan como más gorditas, como si fuera inflamación, y nos dan los mismos síntomas de obstrucción nasal, Sí. moqueo y todo eso. Que ya después, al alejarnos de esta situación, como que vuelve a Mejora. bajar, mejora, ¿no? O sea, ya baja. Sí. Sí, como que es en ese momento. Sí, ahorita que tenemos, yo creo que una ola de calor en todo el país, aquí en Aguascalientes ha estado intenso el calor, muchos de mis pacientes dicen, doctora Pau, es que pongo el ventilador todo el día en la noche porque si no, no puedo dormir, Ay, sí. pero ahora lo que no me deja dormir es que estoy tapado de la nariz. Sí. Y no, o sea, o no duermo por tapado de la nariz o no duermo por el calor. Entonces, es una causa de consulta muy común. Y es justo, el calor y el ventilador no hace daño. Eso es importante. No es que se estén enfermando de gripa o de algo, sino que los cambios radicales de temperatura en algunas personas llegan a ocasionar este tipo de rinitis. Así es. Pues sí, vamos a seguir platicando sobre este tema, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en este su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy, rinitis y otitis en niños, prevención y complicaciones. Vamos a seguir hablando con nuestra invitada del día de hoy sobre este tema, pero antes vamos a ver una cápsula que es de osmosis.org sobre rinitis alérgica. RIN se refiere a la nariz e itis se refiere a inflamación, por lo que rinitis es una inflamación nasal. A la rinitis alérgica también se le puede conocer como fiebre del heno, porque es causada por alérgenos como el heno, pero también como el polen, polvo, pelo animal y esporas de moho. Y como el desencadenante principal son plantas polinizadoras, la rinitis alérgica tiende a ser estacional, es decir, que afecta más en ciertas épocas del año. La rinitis alérgica es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, la cual es un tipo de reacción alérgica que inicia con la exposición de un alérgeno ambiental. Así que digamos que un poco de polen entra a la nariz. Aquí, el polen puede ser recogido por células dendríticas. Estas son un tipo de células inmunitarias que engullen las partículas externas y luego las presentan a un linfocito cercano, a un linfocito T. Y si este linfocito T se activa, entra en acción, produciendo citoquinas y ayudando a que otras células inmunitarias se vean envueltas. El tipo específico del linfocito T determinará el tipo de respuesta inmunitaria, y en la rinitis alérgica existe una especie de desbalance de los linfocitos T. Hay tantos linfocitos T que cuando se activan estimulan a los linfocitos B para producir anticuerpos de inmunoglobulina E. Esta IgE es liberada a la sangre, donde se une con mastocitos, los cuales son células inmunitarias en los tejidos que contienen una gran cantidad de histamina. Una vez que la IgE se ha unido a los mastocitos, quedan marcados.
lo que significa que si el polen entra al cuerpo en un futuro, ocurre degranulación de los mastocitos, liberando la histamina al tejido. La histamina causa que los capilares sanguíneos se dilaten y sean más permeables, trayendo así más fluidos y células inmunes al área donde están localizados los mastocitos. Debido a que los ojos y la nariz son como portales de entrada para las infecciones, hay una mayor cantidad de mastocitos en estas áreas para mayor protección. Así que cuando estos mastocitos en estas zonas liberan su histamina, llenan los tejidos faciales de fluidos. Interesantemente, existe una evidencia que una exposición temprana a alérgenos puede contribuir a una protección contra la hipersensibilidad tipo 1. Por ejemplo, los niños que crecen en granjas y tienen mascotas a temprana edad típicamente tienen una menor incidencia de rinitis alérgica. Esto es una combinación de factores genéticos y ambientales que contribuyen a determinar qué tipo de linfocitos T será el más común, influyendo así en la respuesta inmune en general. Los síntomas de la rinitis alérgica están asociados al exceso de fluido en los tejidos faciales, causando congestión nasal y rinorrea hialina. También puede haber enrojecimiento y prurito en los ojos, con episodios frecuentes de estornudos. Los síntomas pueden iniciar a los pocos minutos de exposición a los alérgenos y puede persistir por semanas, afectando la capacidad para concentrarnos e incluso para dormir, y la capacidad para asistir al trabajo o a la escuela. La forma más común para diagnosticar la rinitis alérgica es mediante una prueba cutánea. Una de esas pruebas es la prueba de parche, donde se aplican parches a la piel que contienen alérgenos, y si la piel debajo de uno de esos parches se irrita, sugiere entonces alergia a esa sustancia. Otro tipo de prueba es la prueba de rasguños. En esta, una pequeña gota de alérgeno se coloca sobre la piel y luego con una herramienta se introducen en la piel. Nuevamente, para visualizar si hay evidencia de una reacción alérgica, como ronchas o sarpullido. El mejor tratamiento para la rinitis alérgica es evitar la exposición a los alérgenos desencadenantes. Cuando hay síntomas, se puede utilizar antihistamínicos para disminuir los efectos de la degranulación de mastocitos. Se puede irrigar la nariz para liberar las secreciones acumuladas, reduciendo así los síntomas congestivos. En algunas situaciones es posible modificar la respuesta inmune del cuerpo. Esto se realiza mediante microdosis de alérgenos, que lentamente y con el tiempo se van aumentando hasta una dosis completa. Esto aumenta la tolerancia al alérgeno de forma gradual, reduciendo la tendencia del cuerpo a producir IgE en cada ocasión. Muy bien, como un pequeño repaso. La rinitis alérgica es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, que resulta en inflamación de los ojos y la nariz. Alérgenos aéreos como el polen, polvo, pelo animal y esporas de moho causan que los mastocitos liberen histamina, teniendo como resultado inflamación y aumento de fluidos en ojos y nariz. Evitar los alérgenos es el mejor tratamiento, pero en ocasiones puede ser necesario el uso de antihistamínicos y en casos severos puede intentarse desensibilización para reducir o eliminar los síntomas. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a este canal. No olvides activar la campanita, pues estaremos subiendo videos todas las semanas. Si quieres empaparte de más información, puedes visitar nuestro sitio web en inglés, seguir nuestras redes sociales y donar en nuestro Patreon. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, que aprendimos un poco más de lo que es la rinitis, pero vamos a hablar con nuestra invitada que también nos siga hablando sobre este tema del día de hoy. Doctora Pau, ya veíamos un poco en la cápsula los síntomas y lo que era la rinitis, pero nos gustaría que nos dijera, bueno, cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad, que también, como lo mencionaba, a veces nos confundimos con gripa o otras cosas y solito a veces decimos, ya ahorita que se me quite, ¿no? Ok, vamos a hablar entonces ahorita solamente de la rinitis alérgica, que es la rinitis que la mayoría de la población conoce como rinitis, ¿no? Sí. Vamos a enfocarnos a la rinitis alérgica. La rinitis alérgica tiene, los síntomas que voy a decir son síntomas que pueden presentar las personas, no necesariamente tienen que presentarlos todos para dar el diagnóstico, ¿vale? O sea, por ejemplo, lo más común es obstrucción nasal, que esté tapada de su nariz, puede ser una fosa nasal o pueden ser las dos fosas nasales, que tengan escurrimiento nasal, rinorrea anterior y hialina, moco, ese moco líquido transparente, ¿ok? Sí. Prurito nasal, comezón en la nariz, comezón en los ojos, comezón en los oídos,
comezón en el paladar y algunos pacientes también refieren comezón como en la garganta, ¿ok? Estornudos, pero los estornudos son muy característicos, se les llama estornudos en salva. Los estornudos en salva son achú, 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 ¿no? Así como así. Muy consecutivos, sí. Creo que ya, o sea, que se me pasó. Entonces, hay otros síntomas que se pueden agregar, que puede ser dolor de cabeza, ¿no? Algo que nos diferencia de una gripa, porque ustedes me pueden decir, o sea, pues, son los síntomas de una gripa. La rinitis alérgica no da síntomas constitucionales, no da síntomas de todo el cuerpo. Del cuerpo, ¿Ok? Porque pues si no manches, siento que me está dando gripa, pero no me duele el cuerpo, no siento ese como cuerpo cortado que le llevamos. Sí, ¿no? esa pesadez. Esa pesadez, no da fiebre, ¿no? Una rinitis alérgica. Y una rinitis viral, que es la gripa, nos da todos estos síntomas, más algo de fiebre o febrícula, malestar general. Entonces, yo así es como se los enseño a mis alumnos aquí en la universidad. Les digo, para diferenciarlo es la rinitis alérgica, los síntomas son aquí solamente, son aquí solamente. Entonces, pero hay pacientes que acuden a consulta con muchísimo moco, pero sin tener tapada la nariz. Y no por eso se descarta la posibilidad de una rinitis alérgica. ¿Ok? Entonces, algo que sí diferencia la rinitis alérgica de las demás rinitis es el prurito, la comezón. La comezón en los ojos, la comezón en la nariz, en los oídos tan intensa, no se nos da en una hormonal, no se nos da en una laboral, no se nos da en una vasomotora. Entonces son signos clínicos muy sutiles que nos pueden ayudar a diferenciar entre los diferentes tipos de rinitis. Claro, importante mencionar todos los síntomas que tengamos, ¿no? Para que puedan dar un diagnóstico más certero de todo lo que podemos tener. Y bueno, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de este padecimiento? Bueno, si no se atiende oportunamente, porque sabemos que luego decimos, ahorita se me quita o me tomo cualquier X cosa, pero no siempre debe ser de esta forma, ¿no? Yo creo que la principal consecuencia de no tratarse es la mala calidad de vida. O sea, estarse aguantando, ¿no? Sí, claro. O sea, no, doctor, es que yo ya estoy acostumbrada a estar mocosa a diario. No, doctor, pues es que yo ya estoy súper acostumbrada a que me despierto en la mañana, voy a lavarme los dientes, estornudo y estornudo y estornudo. No, doctora, yo ya estoy acostumbrada a no maquillarme porque como me lloran mucho los ojos, entonces creo que la principal complicación es la disminución en la calidad de vida. Ahora, de manera cuando tenemos las rinitis alérgicas y tenemos picos, digamos, al principio de la primavera, en octubre, cuando está empezando el otoño, que son los picos de rinitis alérgica, por lo menos aquí en Aguascalientes, se puede complicar, pero sobre todo en niños, en los adultos no tanto, más bien en niños con problemas de oído, que la otitis, ¿ok? No, algo que también es importante es que una rinitis alérgica no se complica con una infección, ¿ok? En los adultos lo que sí puede pasar es que una rinitis de mucho tiempo, a la larga dicen, es que ya el moco ya es más denso y siento como que trago moco de la nariz a la garganta y como que ya me dolió un poco aquí. Entonces es una rinitis alérgica que nos está causando una sinusitis. ¿Ok? Entonces yo creo que esos serían las principales complicaciones. En general la calidad de vida, en particular en los niños problemas de oído tipo otitis y en los adultos problemas de senos paranasales tipo sinusitis. Sí, importantísimo estarnos checando constantemente. Y bueno, ¿cómo se trata la rinitis? Ok, hay guías internacionales, o sea, el ARIA es una guía internacional del tratamiento de la rinitis alérgica. Sobre todo, tenemos que mencionar en algún punto que muchos pacientes con asma presentan rinitis alérgica. Entonces, una combinación. También la rinitis alérgica se relaciona con la atopia de la piel, que es la alergia en la piel. Bueno, entonces hay consensos internacionales para tratar la rinitis alérgica. La rinitis alérgica, como bien veíamos en la cápsula informativa antes de empezar este bloque, lo principal es tratar de alejarnos de lo que nos está causando la alergia. Como cuando tenemos una alergia alimentaria, o sea, decimos, yo nada más sin nuez. Sí, ¿Ok? sí. El tema es que de los alergenos aéreos, que son estas cosas que están en el aire, que nos causan la rinitis alérgica, no los podemos ver y no los podemos filtrar, ¿no? Entonces, lo que marcan las guías es primero alejarte del agente causal. Pero ¿qué tal que eres un estudiante universitario y eres alérgico al pasto?
Entonces, ahí tenemos problema con alejarnos del agente causal. Entonces, vamos por los tratamientos médicos. Los tratamientos médicos van a ir según el grado de gravedad que tenga en ese momento el paciente. Tenemos un arsenal muy grande de medicamentos para tratarlos. Según los síntomas del paciente, se personaliza. Pero siempre, siempre debemos de iniciar con esteroides nasales y medicamentos antihistamínicos. Ok, o sea, sería lo principal. Lo principal. ¿Y podemos prevenir la rinitis? No, la rinitis alérgica, justo, se lo comento mucho así a mis pacientes, no es una enfermedad, para empezar, es una condición que tiene nuestro cuerpo. Les digo yo así a mis alumnos y a mis pacientes, como yo soy bien lacia y tú eres bien chino, ok, tú hiciste alergia al pasto y yo hice alergia a la nuez. Ninguna de las dos son enfermedades, son características de nuestro cuerpo. Claro, ¿no? de nosotros. Entonces, al no ser una enfermedad como tal, es una condición, ¿no?, adquirida, no hay manera de prevenirla. Es súper hereditaria, súper hereditaria. O sea, la herencia mendeliana aquí da con todo. Si tenemos un papá con rinitis alérgica o con algún tipo de atopia, con algún tipo de alergia, está destinado a que el 25% de los hijos sean alérgicos. Pero si los dos papás son alérgicos, claro, el 75% de los hijos van a ser alérgicos. Entonces, no hay manera de prevenirla, nada más pues diagnosticarla a tiempo, tratarla y enseñarle al paciente cómo tratar su alergia. Sí, a vivir con ella, pero de la mejor manera. De la mejor manera. Sí, que no es aguantarnos los síntomas. Así es. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso en su programa Cuidando mi Salud con el tema del día de hoy, rinitis y otitis, consecuencias y prevenciones. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a ver una cápsula de hoy día sobre qué es la otitis media. Adelante. Buenas, te habla tu otorrinolaringólogo, el doctor Carlos Torres, y hoy estaremos hablando sobre la otitis media. La otitis media es una infección del oído medio donde puede haber inflamación del tejido o acumulación de líquido que después se infecta. Las causas más comunes de otitis media aguda son alergias, resfriados o algunas infecciones de la vía aérea superior. Los síntomas más comunes de una otitis media son dolor, fiebre, pérdida de audición, zumbido en el oído y la sensación de oído tapado. Las complicaciones más comunes son pérdida de audición, expansión de la infección a otras partes adyacentes, mareos que no resuelven e inclusive la ruptura del tímpano. La manera más común de tratar una otitis media aguda es con antibióticos, pero en casos donde se pueda sospechar que hay una complicación se debe drenar a través de una pequeña incisión que se hace en el tímpano para poder eliminar todo ese líquido acumulado en el oído medio. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y como ya lo vio, antes del corte estuvimos hablando de lo que era la rinitis. Ahora vamos a hablar de lo que es la otitis, que también es nuestro tema del día de hoy. Entonces vamos a continuar con esto, doctora Pau. Ahora nos gustaría que nos dijera qué es la otitis. Ok, justo como lo platicábamos al principio, la otitis, por etimología, es la inflamación del oído, ¿no? El oído, anatómicamente lo dividimos en oído externo, oído medio y oído interno. Sin embargo, la otitis solamente puede suceder en el oído externo y en el oído medio. ¿Okay? La otitis en el oído externo es una otitis que se le llama del nadador, que es este tipo de infección que nos da después de regresar de la playa y que es dolorosísima y que se nos cierra el conducto. Y esa es la otitis externa. Sin embargo, cuando escuchamos otitis, al igual que la rinitis, lo más común que se refiere a la población es una otitis media. Sí, siempre decimos, ¿no? Así está inflamado, o me duele o alguna cosa, ¿no? Claro. Siempre vemos esto.
Y de la clasificación, nada más en estas que mencionabas, ¿son las únicas? Sí, o sea, ya después, cuando tenemos la otitis media, ya tenemos, les decía yo, les damos apellido, ¿no? Otitis es inflamación de oído. El primer apellido es en qué parte anatómica, ¿en el oído externo o en el oído medio? Ah, bueno, está en el oído medio, perfecto. La siguiente clasificación es cuánto tiempo tiene ahí. Entonces puede ser aguda o puede ser crónica. Y otra clasificación es que si está infectada o no está infectada. O sea, no todas las otitis, digamos así, tienen bacterias y necesitan antibiótico, aunque sea otitis media. Hay otitis medias que son estériles, otitis medias serosas o con derrame, que tienen otros síntomas, pero siguen siendo otitis medias. Ok. Sí, entonces también como referir todos los síntomas que podamos tener, ¿no? Y con la revisión confirmarlos. Sí, no dar por hecho que a lo mejor escuchamos que el niño le duele el oído y los síntomas y no está comiendo bien y tiene fiebre. De todas maneras hay que dar todos los síntomas, hay que ir al médico que explorar porque pueden ser muchas las causas. Claro, importantísimo siempre estarnos revisando con nuestro médico. Y bueno, las causas o sea, lo que nos ocasiona la otitis, ¿cuáles pueden ser? Ay, es muy interesante las causas porque es una de las principales enfermedades que tienen los niños en su vida. Se considera que al año de edad, por lo menos el 75% de los niños ya tuvieron un episodio de otitis, de otitis media. Entonces, yo creo que muchas mamás que nos estén viendo se van a sentir así como, claro, tenía 2 meses y ya tenía una otitis. Sí. Va. Entonces, tenemos muchas causas según la edad, pero quiero mencionar especialmente la alimentación al seno materno, lo que nos beneficia a no tener otitis medias. ¿Qué pasa? No es, claro que la leche materna tiene mucho poder de cuidarnos, pero en este caso, nosotros estamos hechos para la anatomía para ser amamantados. Entonces, la anatomía está conectado el oído con la garganta. Entonces, hay una resbaladilla que los conecta. La anatomía está hecho para que al momento de tener seno materno, alimentación por seno materno, el seno materno hace que la leche vaya al estómago y no hay ningún problema. Los biberones ocasionan que la leche se vaya hacia el oído, de la garganta al oído. Entonces, ahora sí que a los primeros meses de vida, la principal causa de una otitis media es el reflujo de leche de fórmula hacia el oído del bebé. En la siguiente etapa son las guarderías. La siguiente etapa son las guarderías. Ya en niños más en edad escolar, niños de 6, 7, 8 años, la principal causa de las otitis medias pueden ser o alergias o las adenoides grandes. Sí, que esto también luego es muy común. Entonces, según la etapa en la infancia, hablando que la otitis media aguda es casi que de la infancia, de los niños hasta unos 12 años, del nacimiento como a los 12 años, según la edad vamos a ver cuál es el factor que lo predispone. Claro. También que vivan en un entorno donde hay tabaco, el tabaquismo pasivo también es un factor de riesgo importante para los niños a cualquier edad. Claro. Bueno, de ahorita de todo lo que nos estás comentando, Pau, ¿afecta entonces, la otitis afecta más a niños o también, bueno, la podemos ver en adultos, pero por lo que mencionas es más en niños? Es un padecimiento casi exclusivo de la infancia. Yo creo que 8 de cada 10 otitis medias agudas son padecimientos infantiles. Sin embargo, vale la pena destacar y mencionar que un niño que tuvo otitis medias de repetición en la infancia, no adecuadamente tratadas o no tratadas, se convierten en una otitis media crónica por el tiempo, ¿no? Claro. Y son los adultos que llegan con padecimientos crónicos de oído. Claro, o sea, no es que me dio hasta de adulto, sino fue que la tuve desde niño y no se trató correctamente. Entonces, a lo mejor de niño lo que tuve fue fiebre, dolor de oído, me supuró el oído, todas estas cosas como muy agudas, muy febriles. Pero un adulto va porque no escucho, ¿sabes qué? Es que siempre tengo un moquito que sale del oído. Entonces, cuando los revisamos, resulta que tienen su tímpano, su membrana timpánica rota, a consecuencia
de las múltiples otitis medias agudas que tuvieron en la infancia. Claro, sí, bueno, ahora tiene sentido esta parte, ¿no? Que decimos, ¿por qué sigo padeciendo de esto? Claro. Que no la trate correctamente. Claro. La prevalencia que vemos no quiere decir que le suceda a todos los niños, ¿no? Tampoco. No, pero sí es una de las patologías más comunes, era lo que te decía, o sea, se considera que a los 2 meses de edad el 25% de los pequeños ya tuvieron un episodio por lo menos de otitis media aguda. Al año se considera que el 75% de los niños ya tuvieron por lo menos un episodio de otitis media aguda. Después baja, ¿no? Y vuelve a subir alrededor de los 6 años por el tema de que las adenoides empiezan a crecer. Es el pico que las adenoides necesitan crecer para proteger a los pequeños. Sin embargo, ahí tenemos de dos y quiero aprovechar también el espacio para decir, hay otitis medias que no se sienten como una enfermedad, sino que es el niño sordo. O sea, el niño está bien, no tiene fiebre, no tiene nada, pero ustedes notan que a la tablet le sube mucho el volumen, que es que no hace caso en la escuela, pues es que no escucha. ¿Y qué es lo que pasa? No necesariamente tiene pus en el oído, sino el oído forma moco normalmente, para eso es la resbaladilla que les platicaba, y las adenoides grandes o una rinitis hacen que el moco no se drene, congestiona, se congestiona el oído y el niño escucha como si estuviera sumergido en una alberca. Claro. Como cuando nos sumergimos y escuchamos afuera todo. Entonces son niños que es importante que los atiendan, porque recordar que hasta los 6 años se adquiere el lenguaje. Después de los 6 años, un niño no va a poder pronunciar bien la R. Y el lenguaje se adquiere por imitación, por escuchar, ¿no? Entonces, carro, perro. Entonces, son 2 tipos de otitis. Una es la que sí nos da fiebre y que nos da síntomas de el niño lloroso, que no come, que corramos al doctor. Y el otro es el niño que no escucha. Entonces, cualquiera de las dos es imperioso que vayan al doctor. Sí, porque le atribuimos a cualquier otra cosa menos al oído. Sí. Sobre todo en esta parte de cuando no escuchan. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? Que también nos mencionabas que había fiebre, imagino que dolor. Sí, el síntoma que en principal van a tener va a ser dolor, ¿no? Pero un bebé recién nacido no te va a decir, me duele. Pero decía en la cápsula informativa, decía, tirón de oreja. Los niños, aunque no sepan expresarse, se van a estar tocando la oreja que está enferma, ¿ok? ¿Qué otras cosas podemos nosotros detectar? Fiebre o febrícula es de 37.8, fiebre después de 38. Son niños con anorexia, son niños que no comen, son niños que vomitan, ¿no? O sea, no nos van a dar tantos síntomas porque un bebé no nos va a decir no escucho, me duele, ¿no? Entonces, pero de alguna manera nos está diciendo estoy enfermo, ¿no? Sí, entonces claro, le sucede. No como, vomito la leche que como, ¿no? Lloro mucho. Lloro mucho, estoy irritable, no duermo durante la noche o durante el día mis horas que normalmente. Esos son datos que nos hacen acudir con el médico. Ya nosotros ahí directamente hacemos la revisión y ahí es cuando diagnosticamos la otitis media. Claro. En un niño más grande, si te va a decir, me duele, un niño de 4 años te va a decir, me duele el oído, lloro, no estoy comiendo, me duele la cabeza, me duele todo el cuerpo, ya empiezan a explicar un poco más los síntomas. Sí, claro. Por eso siempre como papás también estar muy atentos a toda esta situación con nuestros hijos. Y bueno, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de la otitis si no se trata adecuadamente, si también no atendemos a nuestros hijos? Sí, las otitis medias nos dan complicaciones que en muy pocas de ellas, pero incluso pueden ser mortales, ¿ok? Una otitis media, y volviendo a que es una enfermedad que está dada por bacterias, hay pus allá adentro en el oído, podemos tener complicaciones, voy a decir entre comillas tan sencillas como que se perfora el tímpano, ¿no? Se perfora el tímpano, pero tenemos que tener la seguridad de que cuando se alivia el niño, ayudar a que se vuelva a reconstruir ese tímpano, que se cicatrice, porque si no, el tímpano nos da la audición, si no el niño ya se quedó sordo. Claro. ¿Ok? Y aparte, se rompió la protección del oído y el mundo exterior. Entonces va a estar infecte y sordo y más infecto y sordo, y son esas otitis crónicas que te platicaba, del adulto, de adulto a 25 años sordo, ¿ok? Sí. Pero estando en las agudas, si otro ejemplo de complicación es que les puede dar una parálisis facial, puede dar problemas de mareo y vértigo porque hay laberintitis, o incluso pueden haber meningitis o abscesos cerebrales.
¿no? Entonces sí, hay que atendernos mejor a tiempo y bueno, los medicamentos pueden ayudarnos a ya estar mucho mejor. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas a nuestra invitada. Continuamos. Estuvimos hablando, doctora, de lo que era la otitis y bueno, los síntomas y las consecuencias que puede tener de no atendernos a tiempo. Pero bueno, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo, sobre todo ustedes, bueno, como otorrinos, diagnostican la otitis? Lo llamamos así en medicina, el gold standard, el estándar de oro para el diagnóstico de la otitis es ver el oído. ¿Ok? Es algo que se llama otoscopía, que es la lamparita que todo el mundo hemos conocido como pacientes o como médicos, revisar el oído. El gold standard es revisar y ver la membrana timpánica y ver cómo está la caja timpánica. Estos espacios son el oído medio. Entonces, ese es el gold standard. No hay que hacer un estudio especial, no hay que hacer una radiografía, no hay que hacer una tomografía. Es un diagnóstico muy clínico, con los antecedentes y la exploración física es suficiente para dar el diagnóstico en estos pequeños. Muy bien, pero de todos modos, como lo hemos dicho, acudir con nuestros especialistas, porque sin ese aparato, pues realmente no podemos observar nada, ¿no? Que a veces queremos según nosotros ver, pero no es algo que sí tiene que ser muy específico de los médicos. Sobre todo por las complicaciones, o sea, dejar pasar una otitis media puede hacer que un pequeño ya no vuelva a escuchar. Entonces yo creo que sí vale la pena acudir con el médico. Son patologías que claro que ve un médico general, que está capacitado un médico general, y los médicos generales saben a quiénes referir a otorrinolaringólogos, ¿ok? Entonces, que la población no piense que es solamente con el especialista. Okay. Por favor, acudan con su médico de cabecera, con su médico general, porque preferimos que acudan a tiempo y que en caso de que haya una complicación, lo refieran al especialista. Claro. Pero que sepan que es una patología que el médico general puede atender. Y como papás, ¿cuál es algo que nos puede dar así una característica? Porque a veces nos dice, me duele el oído, pero a veces o le deja de doler o no le damos la importancia adecuada. Pero como papás, ¿qué es lo que, o sea, que digamos, es como el síntoma o señal de alarma que no debemos dejar pasar? La fiebre y el que los niños dejan de comer. Okay. O sea, esa combinación no es característica de la otitis media. También pasa cuando los pequeños tienen infecciones de vías urinarias. Entonces, el hecho de que un pequeño de meses a un par de años, 3 años, que no nos sabe explicar bien sus síntomas por lo propio de la edad, fiebre, y que deja de comer, es correr al doctor. Los doctores ya sabemos que tenemos que descartar o una otitis o una infección de vías urinarias, que son las dos infecciones más comunes a esa edad. En un niño más grande, justo que nos diga, mamá, es que no estoy escuchando, o papá, es que me duele, y la fiebre, es correr al doctor. Sí, definitivamente. Recordar que siempre es importante llevarlos al médico con cualquier situación. Y bueno, ¿cómo se trata la otitis y bueno, en qué consiste cada tratamiento? También imagino con todo lo que mencionabas de estas clasificaciones, ¿no? Claro, la otitis media aguda que platicamos que es una infección es con antibiótico, ¿vale? Hay ciertos antibióticos según las características del paciente. ¿A qué me refiero? Claro. Hay diferentes tipos de bacterias que nos causan la otitis. Entonces, con la exploración y el conocimiento de los médicos, podemos casi que determinar cuál es el bicho que le está causando, porque para cada bicho hay un antibiótico especial, ¿no? Por ejemplo, no le podemos dar el mismo antibiótico a un pequeño que va a guardería que a un pequeño que crece en casa, por la convivencia con otros pequeños. Entonces, ese tipo de cosas, las alergias medicamentosas, pero un tratamiento bien dado de otitis incluye un antibiótico, ¿ok? Obviamente algo para la fiebre y el malestar general. Es importante siempre dar algunas gotas en la nariz que ayuden a drenar el oído, y también es parte del tratamiento dar un mucolítico, dar algo que haga que el moco se haga más aguado y sea fácil de que se drene, porque si no, drena mediante la ruptura del tímpano.
Entonces queremos que drene por esta resbaladilla que hemos platicado durante la hora, que es del oído hacia la garganta. Principalmente eso. Y por favor, siempre regresar a una segunda cita de revisión después del tratamiento. Si en 2 días el pequeño sigue igual o no mejora, hay que acudir al doctor otra vez. Pero terminando el tratamiento hay que acudir porque es importante saber cómo quedó el oído para saber si tenemos algún cuidado posterior. Claro, importante esta parte porque a veces decimos, bueno, ya no le dolió, ya no se quejó Sí. y ya no voy. O suspendemos el tratamiento, que también importante, hay que terminar completo el tratamiento que nos haya indicado el médico, ¿no? Sí, porque si no, son niños que recurren porque no terminaron y las resistencias antibióticas son muy importantes. Entonces, sí, saber cómo tenemos que cuidar a ese pequeño después y que el doctor nos diga, está súper bien alta, más vale a dar por hecho que porque ya no se queja o ya no le duele, ya él está completamente normal. Así es, importante esta parte, siempre como papás, poner atención en esto. Y bueno, ¿la otitis se puede prevenir? ¿De qué manera? Sí la podemos prevenir. ¿Sabe? La historia más recurrente de un niño con otitis media aguda es un niño que primero tuvo gripa. Ok. Entonces, es una gripa que nosotros vemos a los niños y decimos, está mocosillo, no le vamos a hacer nada, espérate, en un par de días se le pasa, porque las gripas así son, ¿no? Pero dejarlo 2, 3 días, 4 días, eso después el niño ya empezó con fiebre, ya se le complicó la gripa, no, seguramente tiene una otitis secundaria a la gripa. Entonces, la verdad es que en los niños, no es que yo les quiera decir que hay que darles medicamentos todo el tiempo, pero sí hay que prevenir complicaciones. Si andan mocosoillos y que trae que la gripita y que esto y que el otro, mejor hay que acudir al médico para evitar las complicaciones como una otitis media aguda. Sí, por experiencia, así como mamá, o sea, sí te das cuenta que si no lo atiendes de inmediato, los síntomas luego no se quitan, se agravan. Sí. Entonces, sí es importante que a los primeros síntomas, sí mejor acudir con el médico, porque esto sí lo he notado en mis hijos, sobre todo cuando eran chiquitos, que sí, si no se atendían rápido en 1 o 2 días, o sea, sí, cada vez tenían más cosas. Y la receta crece, ¿están de acuerdo? O sea, no es lo mismo ir al doctor con un moquito así y que a lo mejor con un medicamento muy simple sale adelante y si lo dejamos 3, 4 días, ya la receta son 4 o 5 cosas. Sí. También pensando en la economía familiar. Sí, y no darles tanto medicamento. Y también no darles. Importante esto. Y bueno, ¿qué profesionista de la salud atiende estos padecimientos, tanto como, bueno, sinusitis y la otitis? Que mencionabas que podíamos acudir con nuestro médico general, ¿no? Sí, yo soy fiel creyente que estas patologías son patologías que simples, sin complicaciones, un médico general está capacitado para atenderlas. En el caso de que sean pequeños o adultos con patologías, volviendo un poco a la rinitis, que no mejoran con el tratamiento, entonces sí se recomienda que acudan con otorrinolaringólogo. En el caso de o con el alergólogo también atiende las alergias, las rinitis alérgicas. En el caso de las otitis medias, es importante que no nos aferremos si con tratamiento de medicina general no mejora o está teniendo cuadros repetitivos, hay que acudir al especialista porque en algunas ocasiones el tratamiento de lo que nos está causando la otitis media es quirúrgico, como las adenoides grandes. O sea, le podemos estar dando al niño medicamento y medicamento, otitis, pero no va a vivir con otitis recurrentes, hay que ver qué le está causando. Y si son las adenoides, hay que hacer un procedimiento quirúrgico para quitarlas y al niño se le quite la otitis, ¿no? Claro. O en casos de unas otitis medias muy complejas, que la verdad, y lo decíamos también en la cápsula informativa, hay que hacer un procedimiento quirúrgico para aspirar el moco purulento que está en el oído medio. Entonces, si bien les digo que es una patología que puede atender un médico general, en caso de cualquier cosa de recurrencia, empeoramiento de los síntomas, complicaciones, sí hay que acudir al especialista y es el otorrinolaringólogo. Así es, sí. Mejor que prevenir que, bueno, lamentar algunas complicaciones. ¿Aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se atienden estos padecimientos? Sí, no hay como tal el servicio de otorrinolaringología, sin embargo, sí tenemos los médicos de empresa para todas las personas que trabajan aquí con nosotros. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acudir
a la unidad médico-didáctica en sus diferentes sedes y tenemos médicos generales que perfectamente les pueden diagnosticar estas patologías y darles el tratamiento. En el caso de la rinitis alérgica, seguramente les darían una derivación para que acudan con algún especialista para que les continúe el tratamiento, que es un poco más a largo plazo, ¿no? Claro, y como bien lo mencionaba, si ya es algo recurrente, pues ya mejor acudir con el especialista. Así es. Pau, nos gustaría que nos dijeras, bueno, si alguien quiere atenderse contigo, buscarte, ¿en dónde puede realizarlo? Muchas gracias. Miren, pues yo soy la doctora Paulina Andrade Lozano, soy otorrinolaringólogo, me dedico a todas las patologías del oído, la nariz y la garganta. Y yo me encuentro en la Torre Médica Quality, que es esta torre de consultorios que está en contraesquina del Hospital Cardiológica, en el tercer piso, en el consultorio 305. Y para citas pueden mandar un WhatsApp al 449-115-5171. Pues ya, ¿no lo puede volver a repetir? Claro, sí, 449-115-5171. Solamente recibe WhatsApps, no recibe llamadas. Muy bien, importante. Ya lo sabe, si quiere contactar a la doctora Pau, este es el medio y bueno, para que pueda atenderlo. Nos gustaría que nos dijera, como ya sabemos el programa, pues ya va llegando a su fin, y una conclusión, recomendaciones para nuestro público sobre estos temas. De rinitis alérgica, yo creo que la calidad de vida es lo más importante. A mí me encanta el otorrino porque tratamos padecimientos que mejoran la calidad de vida. Entonces, si bien una rinitis alérgica no nos va a tumbar en la cama ni nos va a hacer tener un fallecimiento prematuro, yo creo que hay que vivir tranquilos, felices y sin mocos ni estornudos, ¿no? Y en cuanto a la otitis media aguda, creo que sí puede llegar, o otitis media serosa, sí puede llegar a ser un padecimiento en que los chaparritos, los niños, tengan problemas incluso en su escuela por faltas, por no ir porque están enfermos o porque no escuchan y no atienden a la maestra. Entonces, rápido actualmente me he dado cuenta que muchos pequeños no atienden en la escuela a su maestra y los llevan por si tienen hiperactividad, cuando realmente lo que tienen es sordera. Entonces no van a atender una clase ni a una maestra si no la escuchan. Entonces, primero ver que estén escuchando bien y después buscar si son hiperactivos. Así es, yo creo que esto sería lo más importante. Muchísimas gracias, doctora Paulina Andrade Lozano, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, nuestro público, por haber estado con nosotros. Recuerde, mi nombre es Mónica García. Los esperamos en el siguiente programa con el tema alimentación antiinflamatoria. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.